Mateo capítulo 6, versículo del número 11, dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos casi terminando esta serie que tiene por título El origen de nuestra identidad. ¿De dónde somos? La gran expectativa. Ayer hablaba con una persona y me decía: sabes, tengo crisis existencial, tengo muchas dudas, muchas preguntas, y dentro de todas esas preguntas, la mayor parte de ellas tenían que ver con la pregunta que mucha gente se hace pero que no encuentra la respuesta, ¿no? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y por qué a mí me ha pasado esto y aquello? Y sabe, todo esto tiene una respuesta a estas interrogantes cuando nosotros estudiamos y aprendemos acerca del origen de nuestra identidad. Y hoy le traigo por título un tema que el Espíritu Santo de Dios sembró en mi corazón, que le he puesto de la siguiente manera: ¿cuánto es suficiente? Es lo que le quiero predicar hoy. ¿Cuánto es suficiente? Quiero comenzar haciendo una pregunta. Si el día de hoy, escúcheme bien, si el día de hoy alguien se acercara a usted y le dijera: estoy dispuesto a darte la cantidad de dinero que tú me pidas y que sea necesario para ti para que puedas vivir lo que te resta de vida. Yo no sé cuántos años tenga usted, puede ser un jovenazo como yo de 40 y que todavía nos falta como unos 50, 60 más por vivir. Pero si alguien le preguntase hoy: ¿cuánto dinero necesitas para poder vivir tranquilamente el resto de tu vida? ¿Cuánto pediría? Yo quiero que piense esto y que lo tome proféticamente. No es cierto, ¿no? ¿Cuánto pediría? ¿Cuánto sería suficiente para usted? ¿1 millón de pesos? ¿1 millón de dólares? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? Porque pediríamos en dólares, ¿no? ¿Para qué pesos, no? El dólar tiene más valor. ¿Cuánto pediría usted para poder vivir tranquilamente el resto de su vida, lo que le queda de vida? ¿Cuánto pediría? Yo quiero que lo piense, no es una falacia, porque sabe, inconscientemente esto es lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Cuánto sería suficiente para usted para decir: con esto ya la armé y ya no necesito preocuparme más? Pero quiero hacerle una segunda pregunta. ¿Qué factores consideraría usted para determinar la cantidad de dinero? ¿Qué factores serían los primeros que le viene a la cabeza? ¿La casa? Por lo menos tengo que estrenar coche cada 3 años, entonces hay que sumarle, o 5 o 10, y si se puede cada año. Amén. Yo sí digo amén a eso, ¿no? Que Dios me escuche. ¿Qué factores? Escuelas de paga para nuestros hijos, que no es malo. Una buena educación para nuestros hijos. ¿Cuánto cuesta una buena educación, lamentablemente, en México? Y que lamentablemente peor tantito es que ni siquiera es buena educación. ¿Qué factores usted consideraría para determinar esa cantidad de dinero? ¿El número de personas de su familia? Y luego si son como su pastor que come por 3 solito. O sea, ¿en qué se basaría usted para determinar la cantidad de dinero que sería suficiente para vivir el resto de su vida? Porque sabe, eso tiene que ver con el tema que hoy quiero hablarle hoy. ¿Cuánto es suficiente? Sabe, como seres terrenales que somos, usted y yo necesitamos de ciertas cosas que son fundamentales para vivir. Porque hay una diferencia, y quiero que me escuche bien, entre algo que es fundamental y algo que es necesario. De lo necesario usted se puede abstener y no pasa gran cosa, pero lo fundamental usted no lo puede dejar, porque si lo deja se muere. Un ejemplo, algo que no nos cuesta nada, pero que a veces no valoramos, es el oxígeno. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden vivir sin respirar? Por eso uno no se mete al agua, ¿no? Porque si uno se mete al agua sin un traje de buzo, pues uno termina ahogado ahí porque no hay oxígeno. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces el oxígeno es fundamental. Usted no puede decir: yo no vivo sin oxígeno. Claro que lo necesita.
Otra de las cosas que ciertamente necesitamos y que son fundamentales para nuestras vidas es el alimento. ¿Sabe? Usted no puede vivir sin comer. Si usted deja de comer, va a llegar un tiempo en que va a morir, porque el cuerpo necesita nutrirse. Y no es suficiente el agua. Usted puede tomar mucha agua, pero el cuerpo necesita nutrientes. Entonces, por eso Jesús en esta oración, Él hace el énfasis al alimento, porque el alimento es fundamental para nosotros. Hay quienes comemos 2 veces al día, hay quienes a lo mejor comen 1 vez al día, hay quienes comen 3 veces al día, y hay quienes saben, porque saben, se avientan 5 comidas al día. Y al principio son tamales, después son quesadillas, después son tortas y así se avientan la lista. ¿Sabe? No podemos vivir sin comer. ¿Qué es lo que usted va a hacer saliendo de aquí? Yo también. No puedo vivir sin comer. Saliendo de aquí lo primero que pienso es en comer. ¿Por qué? Porque es algo fundamental para nuestras vidas. Hay otras cosas que son necesarias. Un ejemplo, una casa. ¿Es necesario tener una casa? Por supuesto. ¿Es necesario tener un carro? Por supuesto. ¿Es necesario tener educación? Por supuesto. Porque si usted no tiene estas cosas, usted no tendría una calidad de vida. ¿Pero usted seguiría viviendo sin casa? Claro, porque nadie se ha muerto por no tener casa. Y si no, pues ve a los indigentes en la calle. ¿Cuánta gente vive años de esa manera y no se muere? Y no tiene casa. Es necesario, pero no es fundamental. Yo quiero que usted entienda esto, porque desde aquí parte la parte de la visión, de la identidad que usted y yo tenemos. Hay cosas que consideramos fundamentales, pero que solamente son necesarias. ¿Es fundamental, como hablé, una buena educación para nuestros hijos? No. ¿Alguien se ha muerto por ser burro? Nadie. Que no hay burros, ¿no? Pero simplemente citar un ejemplo. Nadie se ha muerto porque no tiene educación. Nadie. Porque si alguien no tiene una formación vocacional, aprende un oficio y sobrevive. ¿Está de acuerdo conmigo? Personas como su servidor que en su momento no aprovechó la educación que se le daba, pero no me morí y aquí estoy. Y aprendí un oficio y lo aprendí muy bien. Y no me morí. No necesité una carrera, no necesité un título, saqué adelante una familia, tuve todo lo necesario, porque nadie se muere si no tiene educación. Es necesaria, escúcheme bien, pero no es fundamental. ¿Alguien se ha muerto por caminar? ¿Usted conoce a alguien que se ha muerto por caminar? Si es así, avíseme, porque yo te estoy caminando un buen. Vaya a no caminar. ¿Sabe? Es necesario tener un carro. Hoy en nuestros tiempos un carro se ha vuelto una herramienta, ya no es un lujo, y es una necesidad. ¿Sabe? Pero nadie se muere por no tener carro. Yo llevo un poquito más de 4 meses sin carro y no me he muerto. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos que siempre están dispuestos a ayudarme, pero no me he muerto. Aquí sigo. ¿Sabe? Porque no es que esto esté mal, no es de que digamos ya no lo necesitamos, claro que lo necesitamos, pero hay que aprender a hacer la diferencia entre lo que es fundamental y lo que es necesario. Déjeme darle un ejemplo de fundamental, la presencia de Dios. ¿Alguien se ha muerto por no tener la presencia de Dios? Sí. La presencia de Dios es fundamental, más fundamental inclusive que comer, mucho más. Entonces es importante, amada iglesia, para nosotros entender todo esto, porque hay cosas con las cuales si no la tuviéramos, podríamos vivir, que las necesitamos, pero si no las tuviéramos, no afectaría en nada nuestra vida integral, como la conocemos, no nuestra vida de desarrollo en esta tierra. ¿Sabe? En este versículo, Jesús nos enseña a orar pidiéndole al Padre que nos supla y que nos provea el alimento diario. ¿Por qué Jesús hace énfasis en esto? Porque es una necesidad fundamental. ¿Por qué Jesús no oró pidiendo por la vestimenta, por el calzado, por la vivienda y por muchas otras cosas más? ¿Por qué Jesús solamente nos enseñó a orar por la provisión diaria? Porque déjeme decirle esto, la provisión diaria tiene que ver con su identidad. Tiene que ver con lo que usted y yo realmente somos.
Por eso Jesús nos enfocó en otras cosas. A lo largo de esta serie, yo le he compartido temas muy importantes acerca del origen de nuestra identidad, como el que fuimos creados en la eternidad, como el que usted y yo no somos un accidente, somos la perfecta voluntad de Dios, porque si Dios no hubiera querido, usted y yo no existiríamos. Estudiamos que fuimos creados por Dios y para Dios. Y sabe, yo le decía que la cuestión de la economía tiene que ver también con la identidad. La economía está estrechamente relacionado con la identidad, porque la economía nos enseña un principio. ¿Valemos por lo que somos o valemos por lo que tenemos? ¿Cuál es su valor como persona? ¿Por lo que es o por lo que tiene? ¿Se acuerda usted que la semana pasada yo le hablaba de la importancia de cambiar el ser y no solamente del hacer? ¿Se acuerda de esto? Si usted estuvo aquí fue bien bendecido, si no, se perdió el alimento verdadero, por eso está flaco espiritualmente. Hablábamos de que lo más importante para un cristiano tiene que ser trabajar en su ser, cambiar lo que es, cambiar su carácter, cambiar su ideología, cambiar su visión. Porque cuando una persona solo trabaja en el hacer, mientras trabaja en lo que sirve, va a ser valiosa. Pero cuando llegue alguien mejor y haga las mismas cosas o mejores que la que usted hace, usted va a perder todo valor como persona, porque ya no va a ser útil para los demás. En esta lección, en este estudio, yo quiero enseñarle que nuestro valor está en lo que somos y no en lo que tenemos. Y cuando usted y yo entendemos esto, vamos a poder tener una gran abundancia de parte de Dios, porque nuestra esperanza y nuestra mirada ya no va a estar en la provisión, va a estar en el Dios de la provisión. Amén. Déjeme decirle que muchos de nuestros deseos materiales más soñados, si yo le preguntase hoy, ¿cuál sería la casa de sus sueños? Piénselo un poco, ¿cómo me respondería? ¿Cuál sería la casa de sus sueños? Y nos proyectamos a lo choncho, ¿no? 7 recámaras, lobby, estancia, alberca. Pero que tenga climatización, si no, no la quiero. Climatizada para que cuando haga frío me pueda meter yo ahí, ¿no? Garage para 7 coches, para cuando me visiten, aunque nadie me visite, pero para cuando me visiten. ¿Cómo sería la casa de sus sueños, amada iglesia? ¿Cómo sería la vida de sus sueños hablando en la economía? ¿Cuál sería su vida soñada en la economía? Y sabe, yo le quiero decir esto. Muchos de sus deseos materiales más soñados tiene que ver con una corriente cultural más que con una necesidad real y verdadera. Tiene que ver con una corriente cultural. ¿Y sabe por qué? Porque en los tiempos contemporáneos en los que nosotros estamos viviendo, es una realidad que las personas más importantes son las que más tienen y las que menos tienen son menos importantes. Esa es nuestra cultura contemporánea. Es una realidad también que en la vida del ser humano, cuando tiene poco, desea mucho. Se ha visto a personas que de repente van caminando en la calle y ven ese Porsche rojito, abatible, y nomás suspiran como cuando vieron a la esposa por primera vez. Ay, si Dios me diera uno de esos. ¿Sí lo ha visto? ¿Sabe? El que tiene poco, desea mucho. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene mucho? Desea más. Nunca en nuestra vida natural humana, nunca es suficiente. Nunca. La tendencia del ser humano siempre es querer más, es querer más, es querer más. Por eso el que tiene poco quiere mucho y el que tiene mucho quiere más. Nunca es suficiente. ¿Sabe? No está mal el querer superarse, no es pecado. Y yo soy uno de los pastores que anima a sus liderados, a su iglesia, a superarse. No está mal. No está mal el querer tener una estabilidad. No está mal el querer tener una calidad de vida. ¿Sabe dónde radica el problema de todo esto? Cuando todas estas cosas se convierten en un fin y no en un medio. Usted no fue creado para vivir en riqueza y en prosperidad.
Usted fue creado para la gloria de Dios. Las riquezas y la prosperidad solamente son medios. Son herramientas para darle la gloria a Dios. Ese es el problema. La iglesia contemporánea ve la prosperidad como un fin. La prosperidad es un medio, no es un fin. ¿Y sabe por qué le digo que no es un fin? Porque mucho lo decimos, mucho lo hablamos, pero poco lo entendemos. El día que se muera usted, el día que me muera yo, ¿qué me voy a llevar? Entonces, ¿por qué ve las riquezas como un fin? Si el día que usted parta de este mundo, no se va a llevar nada. Es más, déjenme decirlo, esto es hasta triste o lamentable, pero el día que usted fallezca, ni usted decide cómo se va a vestir. Porque los que le deciden son los que perdieron al familiar. Ellos son los que deciden cómo va usted a estar vestido para su funeral. O sea, ni siquiera en eso tiene poder para decidir. Porque una cosa es lo que usted diga en vida. Cuando yo muera quiero que me entierren con mi traje rayadito. Pero ya estando muerto, ¿cómo va a saber usted qué traje le pusieron? Ah, que me pongan el traje de seda, ¿no? Y los hijos dicen, no, el de seda no, ese hay que venderlo, está caro. No tiene usted ningún poder en eso. Por eso es que no podemos ver las riquezas y la prosperidad como un fin. Todo esto son medios, son cosas que utilizamos para poder vivir, pero que no utilizamos para darnos una identidad o para darnos un valor. Escúcheme bien. Jesús nos enseña a pedir por el alimento diario. En el versículo que acabamos de leer dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos enseña a pedir la provisión diaria. Pero que en parte de las escrituras nos enseña que pidamos todos los días por el bistec, por el ribeye, por el tibón. Aquí Jesús no está diciendo qué clase de alimento. Jesús está diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué si el alimento de hoy es arrocito con huevos, frijoles y sopa aguada? No, pastor, pero pues domingo es domingo de tianguis. Hay que ir a las carnitas, hay que ir a los mariscos. ¿Y si no lo hay? ¿Y si no lo tiene? ¿Cómo reacciona usted a esto? ¿Cómo reacciona? Si usted el día de hoy solo comiera arroz, frijoles, huevitos y sopita, ¿cuántos estarían realmente satisfechos hoy? Pero realmente satisfechos. Porque a veces esa satisfacción es falsa, ¿no? Decir, amén. No, una satisfacción real, decir, Señor, gracias porque tengo para comer. ¿Y cuántos nos sentimos insatisfechos o miserables porque no hay carne o no hay garnachas? Decimos, hoy no comí bien porque no había bistec. ¿Y quién dice que comer bistec todos los días es comer bien? ¿En dónde está escrito eso? Si usted tiene para comer bistec todos los días, invíteme, porque yo no como bistec todos los días. Y si usted no tiene para comer bistec, también invíteme, porque yo no hago feo si me invitan solo frijol con huevito. A mí me gusta mucho el huevo. Hermanos, no podemos, escúcheme bien, definir el valor que tenemos como personas en base a lo que podemos conseguir. ¿Cómo se siente usted cuando ve a personas incrédulas que cada 8 días o diario o cada tercer día se avientan sus buenos festines en restaurantes caros? Y usted dice, no manches, yo tengo que comer todos los días en mi casa y soy hijo de Dios. ¿Cómo se siente usted a esto? ¿Se siente miserable? ¿Se siente triste? Usted ve a los vecinos cómo diario llega el de la pizza a llevarles una pizza y usted dice, yo ni una vez a la quincena puedo hacerlo. ¿Y cómo se siente a esto? ¿Satisfecho? ¿Feliz? ¿O triste? ¿Miserable? Y va con Dios y dice, Dios, soy tu hijo, pero no tengo ni para la pizza, Señor. ¿Cómo se siente usted a esto? Amados, usted y yo tenemos que entender un principio. Y quiero que repita conmigo lo siguiente. Lo que hoy tengo es suficiente. Ese es un principio celestial. Lo que hoy tengo es suficiente. Y no importa si usted tiene mucho o usted tiene poco. Lo que hoy usted tiene de parte de Dios es suficiente. No necesita más.
Esa es la forma correcta de ver la economía delante de los ojos de Dios. Es suficiente. Hoy tiene para comer arroz, frijoles y huevito, dele gracias a Dios. Hoy usted tiene para irse a echar unas gorditas al tianguis, dele gracias a Dios, disfrútelo. Ahorita vamos a estudiar un poco acerca de eso. La verdadera satisfacción está con entender esto, lo que hoy tengo es suficiente. Por eso Jesús dice, el pan nuestro de cada día, usted no sabe cómo va a ser mañana. Y si mañana usted se encontrase dinero, mi esposa tiene una bendición. Sale y siempre se encuentra dinero y yo voy como los perros buscando abajo y no encuentro nada. ¿Sabe? Usted no sabe cómo va a ser su día mañana. Mañana puede ser el mejor día de su vida. Mañana Dios puede sorprenderle con una gran provisión. Pero lo que usted tiene que entender es que cada día tiene que despertar con esta mentalidad. Lo que hoy tengo es suficiente. No necesito más. No necesito más. Sea mucho o sea poco. En la Biblia nosotros nos encontramos este principio en dos personajes bíblicos que hoy quiero hablar acerca de ellos, en donde ellos entendían este principio, lo que hoy tengo es suficiente, no necesito más. Y nos vamos a dar cuenta cómo podemos echar por tierra esa gran mentira que algunos dicen que no es una norma, que todos los hijos de Dios tienen que ser bien bendecidos, si no son hijos de Dios. Es una mentira. Así como también es una mentira, y lo estamos estudiando en el discipulado bíblico, aquellos que dicen es que los hijos de Dios tienen que ser pobres porque Jesús fue pobre. Déjeme decirle algo, usted no entiende la Biblia, Jesús no era pobre. Jesús era muy rico. Y era tan rico que él ni siquiera necesitaba trabajar para mantener su ministerio. Otros sostenían el ministerio de Jesús. Así de rico era el Señor. Entonces yo quiero que usted entienda algo, la economía no define nuestro contexto espiritual. Lo que define la economía es nuestra identidad. Y quiero que me acompañe, por favor, a Génesis capítulo número 13, versículos del número 1 y versículo del número 2. Quiero comenzar con el primer personaje bíblico. Génesis capítulo 13, versículos del número 1 y versículo del número 2. Amén, dice la escritura. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Quiero que ponga atención al versículo 2. Dice la escritura, y Abraham era, ¿qué dice ahí? Riquísimo. No dice que era rico. Y Abraham era riquísimo. ¿Cómo? Dice la escritura, en ganado, en plata y en oro. ¿Usted cree que Abraham era pobre? No. La escritura nos enseña que Abraham era riquísimo, no rico. Hay personas que se ganan en un raspadito 1,000 pesos y ya sienten que son riquísimos. Abraham era riquísimo. Tenía para aventar para arriba, como decimos nosotros. Tenía mucho. La misma escritura nos enseña eso, que Abraham llegó a tener tanto que se armaron broncas entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham, de la inmensa cantidad de provisión que Abraham tenía. Era riquísimo, muy, muy rico. ¿A cuántos nos gustaría ser ricos como Abraham? ¿Sabe? No tenga temor. A mí me gustaría. Sí, a mí me gustaría ser rico como Abraham. Riquísimo, pero entendiendo este principio, lo que tengo es suficiente. Escúcheme bien. Abraham era riquísimo. Ahora quiero llevarlo a un entendimiento. Abraham, siendo riquísimo, teniendo mucho ganado, teniendo mucha plata y teniendo mucho oro, ¿cómo vivía Abraham? No quiero que pierda de vista esto. Él era riquísimo, pero ¿cómo vivía Abraham? Acompáñame al versículo 18 del mismo capítulo 13. Versículo 18 dice la escritura, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cómo vivía Abraham? ¿Abraham vivía en un palacio? ¿En una mansión? ¿En tu casa soñada de 7 recámaras con una alberca? ¿Dónde vivía Abraham? En una tienda.
¿Sabe lo que es una tienda en los tiempos bíblicos? Una casa de campaña en nuestros tiempos. O una carpa. Ahí vivía Abraham. Teniendo tanta lana, teniendo tanta provisión, algo no andaba bien con el Abraham. Viviendo en una tienda. Si usted fuera Abraham y fuera riquísimo, ¿dónde viviría usted? ¿Estaría viviendo en una tienda? No lo creo. Yo estoy seguro que más de uno y hubiéramos comprado un penthouse en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Ahí cerquita del World Trade Center, ¿no? Y hasta que girara como el gol, para que vieran lo que somos. ¿Sabe? Abraham teniendo tanto dinero, Abraham teniendo tanta provisión, él vivía en una tienda. Ah, no, pastor, pero en otros tiempos. No, los tiempos no cambian mucho. ¿Usted sabía que en los tiempos de Abraham ya existían las casas fijas? ¿Ya existían los palacios? ¿Ya existían edificaciones construidas por el hombre que imponían un poder y un respeto en la vida de los demás? Ya existían. Y Abraham, porque él sabía que su identidad no estaba basada en lo que tenía, sino lo que él era, él hubiera podido construir una casa hermosa para Sara. Él hubiera podido dar una cama de ese de colchón de agua con de esas almohadas de pluma de ganso, ¿no? Hubiera podido dar lo mejor, pero ¿sabe? Abraham entendía algo. Lo que tenía era suficiente. En esa tienda, Abraham tenía algo bien hermoso, hermanos, que en muchas casas ostentosas no hay. ¿Y quiere que le diga qué es? La presencia de Dios. En esa tiendita, que cualquiera vería y dijera, ay, este pobre miserable, mira, vive en una tienda. Ahí estaba la presencia de Dios. Y no en los palacios estaban vacíos. Mucho lujo, mucha comodidad, mucha autenticidad, pero no había presencia de Dios. No importa el lugar en donde usted vive, lo más importante es que la presencia de Dios esté ahí. Amados, para Abraham su tienda era suficiente. Él tenía todo para vivir en un palacio, pero Abraham entendía que su identidad y su valor estaban basados en la voluntad de Dios y no en la multitud de sus bienes. Para Abraham su tienda era suficiente. ¿Y por qué era suficiente? Porque él tenía sus necesidades fundamentales cubiertas. Él tenía hambre y le decía a sus criados, vayan y háganme un cabrito a las brasas, ¿no? Hoy se me antojó un caldo de gallina, ¿no? Échense una. Abraham tenía todas sus necesidades fundamentales cubiertas. No necesitaba absolutamente nada más. ¿Y por qué no lo necesitaba? Porque Abraham era valioso por la promesa que había en él y no por la multitud de bienes que él pudo atesorar. Quiero que me escuche bien, iglesia. Dios tiene una bendición para su vida, porque Dios no está peleado con el dinero. Pero por encima de la bendición económica que Dios le pueda dar a usted, lo que más le importa al Señor es la promesa que Él tiene para su vida. Y Él sabe que si la economía va a ser un problema para que se cumpla su promesa, se va a quedar esperando la riqueza, porque el Señor no se la va a dar. Porque Él sabe que su corazón se puede perder. Por eso Dios primero probó a Abraham y le dijo, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Hace poco con el CCA les explicaba esto y les enseñaba esto. La historia nos enseña que su padre era un hombre que tenía posesiones, era un hombre que tenía lana. Abraham tenía su vida asegurada. Su padre moría, él iba a tomar la herencia del padre y no era cualquier herencia. Dios lo prueba de esta manera, le dice, deja todo lo que tienes. Renuncia a la herencia. Ahorita te estoy hablando de la economía y por eso me enfoco en eso. Le dijo, Abraham, renuncia a tu herencia y vete a una tierra a donde no sabes ni cómo te va a ir, a donde a lo mejor vas a pasar hambre, a lo mejor a donde te van a perseguir, a lo mejor a donde ni siquiera vas a tener dónde dormir. ¿Estás dispuesto? ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a la voz de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Yo estoy seguro que Abraham terminó siendo más rico de lo que hubiera sido con la herencia de su padre. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Escritura que la bendición que proviene de Jehová enriquece y no añade con ello tristeza. La riqueza de este mundo le va a traer sufrimiento. Por eso yo le decía, el que tiene quiere más.
y se quiebra la cabeza y está pensando y no puede dormir y está haciendo números constantemente. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo añade carga, tristeza, dolor. Déjeme decirle esto, y es una realidad. Yo trabajé con mucha gente que tenía dinero a más no poder, pero había una característica con estos hombres: nunca tuvieron paz. Nunca. Siempre estaban preocupados. Recuerdo el caso de uno de ellos. No había vez que no saliéramos de su casa, déjeme decirle, una casa de ensueño. Pero no había vez, escúcheme bien, que saliera de su casa que siempre estaba pensando que alguien lo seguía. Siempre estaba así. Fíjate del coche de ahí atrás, ya se fue, sigue detrás de nosotros, y siempre así. No vivía en paz. Yo salgo de mi casa y ni me doy cuenta de quién está ahí. Vivo en paz. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza, la bendición que proviene de Dios tiene un valor añadido. No solamente le ayuda a vivir usted bien, es una riqueza que le produce paz. No le vuelve loco. ¿Podemos pedir las riquezas de Abraham? ¿Sabía que sí las podemos pedir? Pero primero hay que pedir un corazón como el de Abraham, para que no nos volvamos locos con esa riqueza. Segundo ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículos del número 10 al versículo del número 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, dice la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Repita conmigo: contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el lema de todo cristiano, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo reacciona cuando tiene hambre? ¿Todo lo puede en Cristo? ¿Cómo reacciona cuando no le pagan la quincena completa? ¿Todo lo puede en Cristo? ¿Cómo reacciona cuando se le vienen abajo las vacaciones? ¿Todo lo puede en Cristo? Porque esto no es un lema, no es un eslogan publicitario. Está hablando de entender un principio espiritual. Lo que hoy tengo es suficiente. Si hoy puedo salir de vacaciones, gloria a Dios. Si no puedo, Dios dirá más adelante. Es que siempre he soñado con una pantalla. Cuidado si tú ya estás afilando la tarjeta para el Buen Fin, ¿eh? Ahí después cuando lleguen los cobros vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se los dejo. Amados, el apóstol Pablo es otro ejemplo de este principio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Pablo era un tremendo siervo de Dios? ¿Cuántos creen en esto? Amén. Un tremendo siervo de Dios. Pablo vivía bajo la perfecta voluntad de Dios. Y hablando en la cuestión de la economía, él vivió los dos polos de la provisión. Vivió los dos. Pablo llegó a tener mucho, pero también llegó a tener poco, o inclusive llegó a tener nada. Pero nosotros nos damos cuenta que Pablo aprendió a contentarse, a vivir contento. En otras palabras, si Pablo tenía mucho o Pablo tenía poco, para él era suficiente. Él no peleaba con Dios. Él no le reclamaba a Dios. Él no le cuestionaba a Dios. Y él no codiciaba y decía: mira el Pedro, si ese es bien voluble, ¿cómo lo bendices y a mí no? No Pedro de aquí, estoy hablando del apóstol, Hermano, él no peleaba con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él entendió este principio. Lo que hoy tengo es suficiente. Escúcheme bien. Si Pablo tenía mucho, lo disfrutaba. Pero si Pablo tenía poco, lo agradecía. Si usted tiene mucho, disfrútelo.
¿De qué le sirve estar junte y junte, guarde y guarde? Mañana se muere y ¿quién se queda con eso? Pero si usted tiene poco, no reclame, sea agradecido con Dios. Señor, gracias, porque aunque sea poco, pero tú me das. No pelee con Dios. A Pablo esto no le determinaba su valor como apóstol de Jesús y no alteraba en nada su identidad. Algunos pueden decir cuando no tenía nada, mira, ¿y eso qué es el apóstol? Pablo estaba bien tranquilo con eso, porque su identidad era hacer la voluntad de Dios, no tener mucho. Y cuando Pablo tenía mucho y muchos se acercaban y decían, ahora sí el apóstol, Pablo decía, no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque nuestro valor como personas no está en lo que tenemos, está en lo que somos. ¿Quién es usted? Usted es un hijo y una hija de Dios. Pero Dios nunca prometió que tú ibas a ser miel sobre hojuelas. Amados, en nuestro caminar en esta tierra, usted y yo vamos a vivir estas dos etapas. Sí. Si hoy está disfrutando la mejor etapa de su vida, que son las vacas gordas, híjoles, disfrútelo mucho. Pero tenga conciencia de esto, le van a venir las vacas flacas, porque Dios también prueba nuestros corazones. ¿Sabe? Hubo un tiempo en donde el Señor, gracias a una empresa que nos permitió tener, vimos las vacas gordas, pero bien gordas, que diario daban leche. Pero también hemos vivido como matrimonio, como familia, los tiempos de mayor escasez de nuestra vida. Tiempos en los cuales ni siquiera teníamos la seguridad de poder pagar una renta en nuestra casa y viviendo con esa expectativa de que nos pudieran correr de ahí porque no teníamos ni para pagar. Pero sabe, Dios siempre estuvo con nosotros. Algo que nunca nos faltó fue la presencia de Dios. Si usted hoy está viviendo el tiempo de las vacas flacas, ya deje de lamentarse. Pronto van a llegar el tiempo de las vacas gordas, pero no se vuelva loco con eso. ¿Sabe? Cuando nosotros pasamos por un tiempo de desierto como familia, si no me falla la memoria, vivíamos más o menos como con 300, 400 pesos a la semana. Y no es de que quisiéramos, es todo lo que teníamos y tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Sabe? Vienen las bendiciones de Dios, se abren las puertas y el Señor nos da 20 veces más de lo que antes teníamos por semana. Y yo recuerdo muy bien lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón. Porque el Espíritu Santo me dijo esto: si antes vivías con 400 pesos, ¿con cuánto es necesario que vivas hoy? Déjeme decirle que cuando yo recibí mi primer salario después de pasar por ese tiempo de desierto, ¿sabe qué es lo primero que me pasó a la cabeza? Ahora sí me voy a ir a comer, me lo merezco. Ahora sí le voy a dar a mis hijas lo que no les he dado en tanto tiempo. Ahora sí le voy a comprar a mi esposa lo que no le pude dar en tanto ese tiempo. Quería compensar, ¿te suena familiar? Quería compensar lo que en su momento no pude hacer. Y sabe, el Espíritu me reprendió fuertemente. Y el Señor me dijo, no te olvides que fue un proceso que yo tuve en tu vida. No compenses nada. Y sabe, lo entendí y hemos aprendido, gracias a Dios, a administrar los recursos que Dios nos da. Cuando papá nos da mucho lo disfrutamos y cuando papá nos da poco, pastor, sí hermano, siendo pastor de una iglesia, hay veces que nos hemos visto apretados y sabe, eso no tiene que ver con que ande en pecado, con que el diablo esté en mi casa, no. Tiene que ver con que Dios prueba el corazón de las personas. Porque es fácil serle fiel a Dios cuando hay un montón, es fácil. A mí que Dios me ponga, no, yo le he dicho al Señor, no me des, ponme donde hay. Es fácil serle fiel a Dios cuando hay una gran abundancia. Pero ¿qué tan fiel es usted a Dios cuando no hay provisión? O cuando hay abundante provisión. Déjeme decirle que esto tiene que ver con la cuestión de los diezmos. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene un tiro cantado con los diezmos. Y dicen, no, es que eso es de la ley, no, es que no sabemos lo que hacen con el dinero, no, es que eso era otra historia. Tomando como base la vida de Abraham, la ley se escribió con Moisés, ¿está de acuerdo conmigo? Según la historia, Moisés fue aproximadamente 600 o 700 años después de Abraham. Abraham fue primero y después Moisés. Y usted va a leer una porción en las Escrituras que Abraham fue y peleó contra unos reyes
y Dios le da la victoria y sale bien enriquecido de esa pelea. Y el rey de Sodoma le dice a Moisés, Moisés, ¿no? Toma lo que es mío. Perdón, Abraham. Y Abraham le dice, no, porque yo no voy a decir que tú me enriqueciste. El que me enriquece es mi Padre eterno. Y él se presenta delante de un sacerdote como es Melquisedec. Usted lo ha leído esto. ¿Y qué es lo que hizo Abraham delante de Melquisedec? ¿Qué le hizo? ¿Lo saludó? ¿Qué le dijo? Ay, mira, vengo bien cansado, ¿tienes algo que comer? Lo primero que Abraham hizo cuando se presentó delante del sacerdote Melquisedec, dice la escritura, que entregó los diezmos de todo lo que había obtenido. Por si usted pensaba que los diezmos es de la ley, amado, lea la Biblia. La ley no existía y los diezmos ya habían sido entregados. ¿Sabe por qué usted no diezma? Los que no diezman no es porque no tenga dinero ni porque tenga problemas con la cantidad. Usted no diezma porque no tiene identidad. Y al no tener identidad no es capaz de entender que lo que tiene hoy es suficiente. No necesita robarle a Dios. Amén. Es Dios, no soy yo. Usted no me da a mí. Esa es la raíz principal, iglesia. Esa es la parte fundamental que tenemos que entender. Usted puede decir, no, es que no diezmo porque si no, no me va a alcanzar. Efectivamente, nunca le va a alcanzar. Porque usted es deudor de Dios. No mío, está siendo deudor de Dios. Si usted teniendo lo que tiene hoy, que podría ser mucho poco, no diezma, no espere a que Dios le bendiga más. Porque si hoy que Dios lo está probando con poco, no es capaz de dar lo que le corresponde, imagínese cómo va a reaccionar usted el día que Dios le ponga una cantidad increíble de dinero en su mano. Lo primero que va a hacer, lo primero que va a pensar, es cómo gastarlo, en vez de pensar en darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Si hoy alguien le entregara 10 millones de dólares, ¿cuántos tendrían el valor real de venir a la iglesia y decir, aquí está mi diezmo, Señor, $1 millón para tu obra? No, espérate, pastor, con ese millón me compro un departamento en Miami. Qué bendición. Pero eres deudor de Dios. Eres deudor de Dios. Por eso el dinero no tiene que ver, hermanos, con la cantidad. El dinero tiene que ver con la identidad. Cuando usted y yo no diezmamos, lo único que le mostramos a Dios es nuestra desconfianza en Él. Oh, habrás oído, deje que los niños suban ellos solitos, porque ellos saben diezmar, pero a veces nosotros como adultos no. Cada vez que usted no diezma, usted le está diciendo a Dios, no confío en ti, porque me va a hacer falta. Y por eso no confío en ti. Y por eso usted no saca lo que tiene que darle a Dios. Y eso demuestra la identidad que usted tiene. ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted tiene a Dios como Padre? Demuéstreselo. Confíe en Él. ¿Y qué si yo le hablara acerca de las primicias? ¿Usted sabe lo que es una primicia? ¿No lo sabe? En enero lo va a saber. Porque el Espíritu Santo nos habló que lo vamos a hacer. Y sabe, eso no tiene que ver conmigo, porque usted no me está dando a mí. Eso tiene que ver con usted y Dios. ¿Sabe lo que es una primicia? Una primicia es entregarle íntegro, sin quitarle un centavo, a su primer salario, a su primer semana, a su primer quincena, y entregárselo totalmente a Dios. Esa es una primicia. Y se lo voy dejando desde ahorita, porque vamos a hacer primicias en enero. Y Dios va a probar su fe, no la mía, la de usted. Para que ahora que le llegue el aguinaldo no se lo queme todo. Guarde. Porque si no se las va a ver negras y ya no es culpa de Dios. Dios está advirtiendo desde ahorita. Y no importa cuál sea su salario. No importa la cantidad. Al Señor no le preocupa la cantidad. ¿Sabe lo que Dios está observando? Está observando su corazón.
Algunos cristianos dicen, Dios no necesita dinero. Es cierto, Dios necesita su corazón. Y cuando usted se atreve a responder al llamado de Dios, usted le está entregando su corazón, no le está entregando dinero. Un cristiano obediente a la voz de Dios le da a Dios lo que Dios le pide que entregue, y Dios le va a pedir su primicia. Y sabe, le va a doler, porque sí le va a doler. A lo mejor usted ya tenía planes, pero los planes de Dios son mejores que los suyos. El dinero tiene que ver con identidad, entiéndanlo. No tiene que ver con provisión, no tiene que ver con economía, tiene que ver con identidad. Mis amados, en este día, sin importar lo que usted pueda tener hoy, dé gracias a Dios, porque lo que usted tiene hoy es suficiente. Si hoy usted está viviendo una etapa económica limitada, si usted está sin trabajo, si lo que usted gana es muy poco, no sufra, no se contriste, alégrese. Van a venir tiempos mejores. Sea fiel a Dios y Dios se va a encargar de bendecirle. Créalo, créalo. Aquí Dios nos ha dado pruebas evidentes de que Dios responde y sabe ser fiel cuando nosotros somos fieles. Nuestro hermano Luis nos testificaba, el Señor le dio un trabajo sin buscarlo, un trabajo que él no pidió, pidiendo en el sentido de que él no fue y tocó a la puerta de esa empresa y dijo, denme chamba. Él estuvo orando y él estuvo poniendo esto en delante de la presencia de Dios y Dios se lo entregó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel. No es porque el hermano sea mejor que nosotros, es un siervo de Dios y lo bendecimos, pero sabe, Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso si hoy no está usted viviendo su mejor etapa, tranquilo, tranquila, va a venir la bendición de Dios. Pero si usted hoy está bien provisto, de esas de las que tenemos la tripa bien llena, disfrútelo. Dé gracias a Dios por lo que tiene hoy. Comparta, no se lo coma solo, comparta con otros. Y sabe lo más importante, no ponga su corazón en esto, porque el día de mañana le puede venir la prueba. Y usted va a decir, ¿y de dónde vino esto? ¿De dónde vino aquello? ¿Cómo que de repente me corrieron del trabajo? Si estoy profetizando, no lo sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Confiar en Dios? ¿En dónde está su confianza? ¿En lo que usted tiene o en lo que usted es? Si usted es un hijo de Dios, Dios siempre va a estar a su lado. Así que si usted está en su mejor etapa económica, disfrútela ahora, porque mañana puede que la sufra. Y sí, porque Dios nunca nos prometió que siempre íbamos a estar bien saciados. Seguir a Cristo, servir a Cristo, provoca sufrimiento, iglesia. Y trae en algunas ocasiones escasez. Amados, Dios quiere que confiemos y que dependamos solo de Él, no de las cosas terrenales. Toda etapa económica que usted pueda vivir en su vida es pasajera. ¿Sabe? Dios no tiene problema en proveer abundantemente a sus hijos. Pero muchas veces Dios detiene su mano porque Él sabe que nuestro corazón se puede desviar a causa de esto. Y yo por eso termino con la primera pregunta que le hice al principio de este estudio. Ministros de alabanza, acompáñenme aquí. ¿Cuánto es suficiente para usted? Porque a lo mejor hoy usted está peleando con Dios porque dice, no me alcanza, es que no tengo, es que antes yo podía hacer esto, antes podía ir a tal lugar. ¿Cuánto es suficiente para usted? ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que usted necesita para poder ser feliz? Y sabe, si usted no es feliz con lo que tiene hoy, no lo va a hacer aunque Dios le dé mucho. Porque su felicidad no depende de lo que tiene, su felicidad tiene que depender de Dios.